Cordial saludo, docente Maura Alejandra. Mi nombre es Héctor Villa y junto a mí se encuentra la compañera Rudy Hernández y Gareth Sofía Morán. Y juntos queremos presentar un caso que, llamándolo de alguna manera, es muy famoso y de talla mundial, que es el caso de la compañía Cambridge Analytica y Facebook. A manera de introducción, queremos tomar este caso como un ejemplo de los dilemas éticos que estamos presentando en la actualidad, ya que pues, este caso se puede presentar de manera general como una recopilación de millones de datos personales que se utilizaron sin consentimiento para influir en decisiones políticas, especialmente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos con el señor Donald Trump, y también fueron utilizadas en el referéndum donde el Reino Unido sale de la Unión Europea. Este caso nos lleva a reflexionar de la gran responsabilidad que tienen todas estas empresas de tecnología y que reúnen y tratan con millones de datos a nivel mundial, y queremos hacerlo desde una pregunta que les invito a que nos la hagamos todos en este momento, y es: ¿será ético usar datos personales sin el consentimiento de las personas para influir en procesos políticos? Ahora bien, vamos a analizar este caso desde tres teorías éticas y morales, como es el utilitarismo, el cual evalúa las acciones según las consecuencias. Otra teoría es la deontología, el cual se enfoca en los deberes y las normas morales. Y por último, vamos a mirar este caso conforme a la ética de la virtud, que se centra en el carácter y las intenciones. Ahora, para ir profundizando un poco más en este caso, quiero presentar algunos hechos relevantes y claves para que vamos profundizando un poco más respecto a este tema. El primer hecho clave que quiero resaltar es la creación de la aplicación en el año 2014, la cual fue creada o ingeniada por un profesor, el profesor Kogan, de la Universidad Cambridge, el cual desarrolló un test de personalidad para vendérselo a Facebook, el cual tenía un propósito y era recopilar datos de sus usuarios. El otro hecho clave a resaltar acá de manera consecuente es que una vez se crea esta aplicación, entonces hay una extracción masiva de datos. Y para puntualizar un poco y también para preocuparnos un poco más, es que de 270,000 personas que utilizaron esta aplicación, más de 87,000 millones de usuarios fueron víctimas de esta extracción de sus datos personales por medio de esta aplicación, los cuales no tenían ningún consentimiento de hacerlo, y tuvo una capacidad masiva de extracción de datos. Seguidamente, el uso indebido de los datos es otro hecho clave, el cual esta persona vende estos datos a la compañía Cambridge Analytica, que tenía un objetivo, una contratación, que era de crear perfiles psicológicos para desarrollar estrategias en la campaña política de Estados Unidos y en el Reino Unido. Otro hecho clave a resaltar aquí en este caso es la manipulación electoral del año 2016 en Estados Unidos,
y también en Brexit en el Reino Unido. Claro, estos datos fueron utilizados para crear perfiles psicológicos y esto impactó para realizar una manipulación psicológica en todos los posibles votantes, el cual o cuyo resultado fue favorable para esta campaña o el actor de esta campaña política y las decisiones que se iban a tomar en ella. Otro de los hechos claves después de haber esta manipulación electoral es una revelación del escándalo que sucede 2 años después, en el año 2018, viene aquí a mostrarse de que esto no quedó oculto, sino que fue revelado y pasa a un escándalo de talla mundial por medio de o de unas compañías de comunicaciones muy importantes a nivel global, y esto provocó una pérdida puntual de más de 77 mil millones de dólares en valor de Facebook en un solo día. Los casos o las consecuencias fueron bastante relevantes. Seguidamente esto tuvo unas consecuencias globales bastante significativas, como la iniciación de investigaciones en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países implicados, y también afectando la confianza de Facebook y muchas dudas de la ética de los usos de los datos personales. Por último, para resaltar y profundizar un poco más, quisiera presentar algunos autores cuyas responsabilidades llevaron a todo este caos. Por ejemplo, tenemos al creador, al profesor Kogan, que fue el creador de la aplicación cuyo efecto o actuación fue recopilar la información de los usuarios y de los amigos de los usuarios sin consentimiento y vender estos datos a la compañía Cambridge Analytica. Luego, como segundo actor principal, viene la compañía Cambridge Analytica, que usó estos datos para campañas políticas, desarrollando perfiles psicológicos de los votantes y empleándolos para personificar noticias falsas e influir en las elecciones de aquella época. Otro actor a resaltar es Alexander Nix, quien era el responsable de dirigir toda esta estrategia de manipulación de datos, y este mismo, después del escándalo, fue suspendido tras revelarse muchas actuaciones más que promovía tácticas poco éticas en la manipulación de datos, o sea que ya tenía una trayectoria poco ética en el uso de datos personales. Otro actor importante es Christopher, quien fue el denunciante y el que provocó que todo esto saliera a la luz. Otro actor fue Facebook, en cabeza de su dueño, Mark Zuckerberg, dueño de la plataforma en el cual se extrajeron todos estos datos. Y aquí hay algo interesante para resaltar, y es que se permite por parte de esta aplicación y su actor o dueño principal, permite que las políticas de acceso a los datos fueran muy flexibles y prácticamente facilitó la recolección masiva de la información por parte de la compañía sin tener muchos controles seguros y éticos para evitar que sucediera todo esto. Y también como actor principal y víctimas son los usuarios de Facebook, cuyos datos fueron recopilados, explotados sin su consentimiento, violando su privacidad y su autonomía
para la toma de las decisiones. Y por último, tenemos otro actor que entra como escena final y son las autoridades reguladoras o los entes de control que intervienen en investigaciones exigiéndole a Facebook y a estas compañías unas medidas más estrictas para proteger los datos personales y que se sigan evitando todas estas situaciones. Conociendo ya toda la información del caso, vamos a observar, vamos a analizar estos hechos desde el enfoque número uno, que es el utilitarismo, una teoría ética del utilitarismo. Y para ello, pues es necesario saber de qué trata esta teoría. Y en palabras sencillas, lo que busca el utilitarismo es clarificar o dar respuesta a las consecuencias de nuestras acciones, especialmente a aquellas que causan daño y sufrimiento a otros. Ahora, con base a esto, y mirándolo este caso desde este enfoque del utilitarismo, queremos resaltar de manera muy rápida tres puntos importantes desde el utilitarismo y es el daño masivo a la privacidad. Claro, aquí vamos a clarificar que la compañía, al utilizar indebidamente la información de los usuarios sin su consentimiento, causó un daño significativo al bienestar y a la privacidad social, no solo de miles de personas, sino de millones de personas. Y aquí entra el utilitarismo a clarificar las consecuencias de estas acciones. Ahora, otra consecuencia, mirando este caso desde la teoría del utilitarismo, resaltamos la difusión de noticias falsas y la desconfianza institucional. La compañía Cambridge desarrolla y replica una serie de noticias falsas para que los usuarios o los que iban a elegir tuvieran cierta desconfianza ante los medios de comunicación. Y claro, esto hace de que se desconfíe de lo que se esté diciendo por los medios de comunicación e influya en la veracidad de la información, culminando como resultado una manipulación psicológica para sus proyectos personales. En este caso estamos hablando de Donald Trump y toda esta manipulación se hace por medio de una estrategia de noticias falsas con búsqueda o con objetivo de crear desconfianza en los medios de comunicación. Y por último, podemos resaltar también desde el enfoque del utilitarismo una consecuencia respecto a las implicaciones éticas y globales. El caso o este caso generó bastantes preocupaciones éticas, no solo en las instituciones implicadas, no solo en los países implicados, en las personas que no tenían nada que ver en las víctimas, sino a nivel mundial, porque, claro, crea preocupación sobre la ética de la comunicación política. Y también se puede resaltar acá que ya conociendo estas actuaciones de algunas empresas o estrategias políticas de algunas empresas, también se duda sobre la alteración de decisiones electorales y que en la transparencia de este desarrollo político. Y también lo que hace es causar un daño global perjudicando a millones de individuos que no tenían nada que ver, pero fueron vulnerados sus datos
explotados y esto hace que se cree un perjuicio de privacidad en la sociedad implicada en conjunto y la desconfianza que viene a crearse después de salir a la luz todo este caos. Acciones de Facebook y Cambridge Analytica fueron justificadas principalmente en función de sus propios intereses empresariales y políticos. Facebook recurrió a defensas técnicas y el reconocimiento de ciertos errores, mientras que Cambridge Analytica valoró los resultados obtenidos en la eficacia de sus campañas. Sin embargo, pues estas justificaciones nunca se orientaron hacia la promoción del bienestar ni hacia la felicidad colectiva, sino al éxito de sus propios objetivos particulares. Desde una perspectiva del utilitarismo, estas decisiones no pueden considerarse legítimas, ya que no generan la mayor cantidad de felicidad para un mayor número de personas. Por el contrario, las consecuencias nos demostraron daños significativos como la vulneración de la privacidad, la manipulación de la autonomía de los votantes y el debilitamiento de la confianza en la democracia. Esto evidencia una clara desviación de los principios utilitaristas que buscan mejorar la condición humana y evitar sufrimiento o perjuicios. Desde la mirada de la ética deontológica de Kant, el caso Cambridge Analytica y Facebook muestra una clara vulneración de principios éticos y derechos fundamentales, pues la propuesta kantiana se centra en que lo moralmente correcto no depende de las consecuencias, sino del deber y del respeto a la dignidad de las personas. En este caso, los usuarios fueron tratados como simples medios para obtener beneficios políticos y económicos, ignorando su autonomía y su derecho a decidir sobre sus propios datos. Este tipo de acciones, según Kant, carecen de valor moral porque no se realizan por respeto a la ley moral universal, sino por interés y conveniencia. En este sentido, los principios éticos y derechos fundamentales violados desde una perspectiva deontológica tenemos en primer lugar la violación de la autonomía y el consentimiento informado. En este principio se dice que la autonomía es la capacidad de cada persona para decidir por sí misma usando la razón. De ahí nace la dignidad humana. Por eso, el consentimiento informado es fundamental, pues reconoce y respeta a cada individuo como alguien libre y con derecho a decidir, ya que actuar por deber significa respetar siempre esa autonomía. Partiendo de esto, en el caso de Cambridge Analytica se usaron datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. La aplicación no solo tomó información de quienes la usaron, sino también de sus amigos, que nunca dieron su consentimiento. Esto violó su autonomía, pues les quitó la libertad de decidir sobre sus propios datos y manipuló su forma de pensar. En segundo lugar, está el trato de las personas como meros medios y no como fines en sí mismos. Según Kant, dice que siempre debemos tratar a las personas como un fin en sí mismas, nunca solo como un medio, pues las personas poseen dignidad ya que son capaces de decidir y guiarse por la razón, a diferencia de las cosas que tienen un precio. Según esto, la empresa, al crear perfiles psicológicos de millones de votantes para enviarles mensajes políticos hechos a la medida con el fin de manipular su forma de pensar, es usarlos como medios para fines políticos sin respetar su capacidad de decidir libremente. En tercer lugar, está el engaño y la mentira. Para Kant, mentir nunca es aceptable, ni siquiera con buenas intenciones, ya que la mentira destruye la dignidad y si todos mintieran,
pues las promesas y la verdad perderían sentido. Desde ese punto, Cambridge Analytica difundió noticias falsas y usó engaños para manipular a votantes y desacreditar políticos. Esto va en contra del principio kantiano de no mentir, porque priva a las personas de información veraz y afecta su dignidad al impedirles decidir con libertad. Como cuarto punto está la violación de la dignidad humana, en la cual Kant dice que la dignidad y cada persona es un valor incondicional porque somos capaces de razonar y decidir de manera autónoma. En el caso de Cambridge, al manipular psicológicamente y difundir información engañosa, se vulneró la libertad de las personas para decidir por sí mismas. Esto desagradó su dignidad. Pues fueron tratadas solo como medios y no como seres capaces de autodeterminarse. Por otro lado, los derechos fundamentales que se violaron fueron el derecho a la privacidad y el derecho a un proceso democrático justo y transparente. El primero, pues al recolectar y vender datos de millones de usuarios sin su permiso, violó su autonomía y trató a las personas como simples objetos, ignorando su dignidad. Y en el segundo, pues hubo una manipulación psicológica y la desinformación que limitaron a las personas a decidir con libertad e información real, afectando así pues la legitimidad de la democracia. Las empresas Cambridge Analytica y Facebook no actuaron conforme a deberes morales universales, por el contrario, sus acciones y omisiones violaron varios principios fundamentales. En primer lugar, está según los diferentes casos de actos, actuar por deber versus conforme al deber. En este caso, Cambridge no actuó por deber, sino por interés político y comercial, pues buscaba cambiar el comportamiento de las personas, pues para lograr sus fines. Esto, según Kant, no es moralmente correcto, pues actuar solo por inclinación y no por respeto al deber puede incluso ser inmoral cuando se vulnera la autonomía de los demás. Por otro lado, Facebook no actuó desde un deber moral cuando permitió que ocurriera este escándalo. El creador reconoció los errores y asumió su responsabilidad solo después de que se revelaran las violaciones, pues sus políticas iniciales fueron insuficientes para prevenir los abusos y las medidas para reforzar la seguridad llegaron como reacción al problema, no como parte de un compromiso ético previo. En segundo lugar está según el imperativo categórico, es decir, obras solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. En este caso, Cambridge Analytica violó el principio kantiano al usar datos personales sin consentimiento para manipular votaciones y difundir noticias falsas. Si esta práctica se universalizara, se destruiría la confianza, el consentimiento y la capacidad de decidir libremente en la democracia. Para Kant, las mentiras es inaceptable porque atenta contra la dignidad humana, y en este caso la manipulación informativa fue justamente una forma de mentira. Facebook también falló, pues permitió que esta aplicación de terceros accedieran a datos personales sin un consentimiento claro. Si esta práctica se universalizara, la privacidad desaparecería y los usuarios pues perderían la confianza en las plataformas, anulando el sentido mismo de las redes sociales. En tercer lugar está según el respeto a las personas en su fragmento, obra de tal modo que te relaciones con la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como fin, nunca solo como un medio. En este caso, Cambridge gravemente violó la autonomía de las personas al usar perfiles psicológicos para manipular las votaciones de manera
casi individual, en lugar de respetar su libertad de decidir, los trató como simples medios para fines políticos. Y en Facebook facilitó esta violación al no garantizar un consentimiento claro y permitir la recolección masiva de datos. Así sus usuarios fueron tratados como simples medios y no como personas autónomas, al no proteger adecuadamente el consentimiento informado de 87 millones de usuarios. La plataforma mostró una falta de respeto hacia su autonomía. Y como cuarto punto, según el tipo de obligación, entre las cuales está la obligación perfecta o de omisión y las obligaciones imperfectas o de comisión. La empresa cometió una obligación perfecta, la cual fue la mentira. Al desarrollar noticias falsas y proponer tácticas de engaño, generó acciones que destruyeron o degradaron la humanidad de las personas. Y Facebook no mintió directamente a los usuarios, pero sus errores y políticas insuficientes sentaron las bases para que se produjera la violación de la autonomía y la propagación de la mentira por parte de Cambridge Analytica. Bueno, avanzando entonces en esta exposición, yo voy a estar hablando acerca de la ética de la virtud, pero entonces antes de continuar con el análisis del caso al cual estamos desarrollando, queremos dar a conocer acerca un poco como el origen de cómo se inició el desarrollo de esta teoría, quién la plantea y cuáles son sus argumentos iniciales. Entonces, para empezar, esta teoría, quien habla, digamos, por primera vez es Platón. Este autor o este filósofo expresa que la teoría de la ética de la virtud hace también referencia a que la ética y la política son dos actividades que están interrelacionadas entre sí. Este autor, o bueno, Platón en este caso, expresa de que no basta solamente con tener un conocimiento en X actividad o en X profesión, sino que también la virtud depende de una serie de costumbres. Es decir, que no se evalúan las consecuencias, ¿sí? Quiere decir de que eso es un deber, es algo que es obligatorio. Sin embargo, también hay otro autor, él se llama Jacobo Buganza, en uno de los escritos, libros web que fueron recomendados para esta segunda unidad. Este autor, en el documento La ética y la virtud y su lugar en la teoría ética, él analiza el lugar que ocupa la virtud dentro de la teoría ética. Este autor también argumenta que la ética y la virtud ya contiene en sí misma una teoría clara, una teoría la cual es coherente y que por esa razón no necesita apoyarse en otros sistemas o en otras teorías como lo es el utilitarismo o la deontología. Esta última pues es la teoría del kantismo, de la cual habla Kant. Entonces, con base en esto, entonces venimos desarrollando una de las preguntas de las cuales comenzamos a desarrollar en relación al caso de la empresa Cambridge Analytica y de Facebook. Entonces, esta primera pregunta, la cual venimos a analizar y a dar respuesta, es ¿qué tipo de profesionales se reflejan en este caso? Bueno, entonces, el tipo de profesionales que refleja este caso, cabe resaltar que este caso fue un caso demasiado conocido, un caso que en su momento generó mucha polémica y que, bueno, a raíz de este caso, pues este caso dio como la pauta para que se tomaran ciertas medidas y se tomaran con más cuidado y más al detalle y también se fijaran políticas, normas que regularan este tipo de trabajo y de actividad. Yo creo que este caso nos llevó a analizar varios aspectos y bueno, la idea del análisis de este caso en relación a las diferentes teorías es dar respuesta, pero desde lo que se plantea desde cada una de las teorías. Entonces, sin más preámbulo, entonces los tipos de personas o de profesionales que pudimos evidenciar en este caso, pues bueno, vamos a tratar de catalogarlos y de clasificarlos de la siguiente manera. Evidenciamos que hubo profesionales competentes, personas que claramente sabían lo que estaban haciendo, que conocían el trabajo que debía cada uno desarrollar,
y también la importancia de lo que iban a hacer, y no solamente eso, sino porque lo hacían, cuál era la razón de ser de su trabajo. Entonces, con base en esto, podemos decir de que tenían conocimientos sólidos, conocimientos claros, y que eran profesionales, que eran competentes, y por lo tanto, pues hicieron todo lo que se hicieron, que inicialmente pues había una razón de por qué esta empresa, Cambridge Analytica, hacía lo que hacía. Bueno, entonces, estos profesionales fueron profesionales en el área de la tecnología y de datos. Podemos decir entonces que habían ingenieros de software, habían también programadores. Este tipo de perfiles o de profesionales son los que se encargan de diseñar y de mantener las plataformas y las aplicaciones que recolectaban la información. Entonces eran personas que claramente conocían su trabajo y sabían cómo desarrollarlo, cómo hacer que esas diferentes plataformas o la plataforma que se empleó para esto pues diera los resultados que finalmente se dieron. Entonces también podemos encontrar dentro de este caso profesionales también como analistas de datos, personas que se encargaban de procesar aquella información personal de cada uno de los usuarios de Facebook para generar los perfiles psicológicos. También habían personas especialistas en inteligencia artificial y en algoritmos, porque pues básicamente estas personas o estos profesionales eran quienes se encargaban de procesar la información personal de cada uno de estos usuarios, y bueno, se encargaban también de recolectar toda una información y de crear aquellos modelos predictivos para clasificar los diferentes tipos de públicos y qué tipo de mensajes eran los que se debían de enviar para persuadir la atención de este tipo de personas. Entonces eran personas que analizaban, eran personas que gracias a la tecnología que vemos hoy por hoy, pues permite identificar el tipo de usuario, sus cualidades, sus gustos, y dentro de ese proceso entonces podemos estar hablando de un tipo de clasificación de los diferentes públicos. Bueno, entonces también encontramos profesionales en comunicación en el marketing. Marketing en este caso sería un marketing político, ¿sí? Porque había personas políticos, ¿sí? Estrategas políticos, por así decirlo, que usaron datos para dirigir campañas personalizadas y por ende manipular la opinión pública, ¿sí? Recordemos que este caso dio a sonar mucho o se escuchó mucho por una razón, porque resulta que la empresa de Cambridge Analytica pues, fue quien elaboró todo un trabajo que contribuyó a la campaña presidencial del candidato a la presidencia de Estados Unidos, el presidente después Donald Trump. Entonces, bueno, también podemos hablar de que se identificaron también publicistas, personas expertos en el marketing. También hablamos de que estas personas eran las encargadas de diseñar anuncios para recolectar todos los perfiles de los usuarios, de las personas que hacían parte de la red social Facebook. Bueno, también encontramos ejecutivos de las empresas tecnológicas. Estas personas están clasificadas dentro de un rango un poco más alto, porque si bien es cierto son las personas que se encargan de tomar decisiones, de aprobar, de decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en pro de la información de los usuarios que cada uno pues estaba recolectando, en este caso por la empresa. También encontramos nosotros profesionales en el ámbito legal, ¿sí? Aunque bueno, yo creo que cuando pues cada empresa es creada por una razón. Cuando esta firma, por así decirlo, de Cambridge Analytica se creó para una actividad específica, pues yo creo que no analizaron las consecuencias de los actos que estaban cometiendo. Suponemos que sí, suponemos que no. Sin embargo, para los asesores legales faltó como esa parte de haber garantizado el cumplimiento de las normas en relación a la protección de los datos, que como se pudo ver, pues se pasó por alto en muchas situaciones, muchas circunstancias. También esos profesionales expertos en la responsabilidad social, pues fue uno de los aspectos más ignorados, porque pues se le dio como prioridad a un tipo de intereses políticos y económicos. Entonces, como podemos ver, hay una gran cantidad de profesionales que interactuaron alrededor de este caso. Muy seguramente todos muy buenos en su labor, porque pues para poder hacer todo lo que se hizo y obtener los resultados que se tomaron, que para algunos estará bien, para otros estará mal, pero lo importante acá es
que quizás no se preveyeron las consecuencias de esos actos, ¿sí? Esta teoría plantea esa cualidad de que no es suficiente que las personas tengan un gran conocimiento, sino de que también hay que pensar, hay que analizar en las consecuencias de las acciones que se realizan. Bueno, la segunda pregunta de este caso, del análisis de este caso, del caso de Cambridge Analytica y Facebook, entonces, ¿qué vicios o qué virtudes demostraron los implicados en este caso? Entonces, analizamos que las personas implicadas en este caso, en esta situación, contaban con las siguientes virtudes. Entonces, podemos hablar de que hubo en el personal o en estos profesionales creatividad e innovación. Eran personas creativas, eran personas que tenían la capacidad técnica para crear algoritmos y sistemas de análisis de datos avanzados. Sin embargo, esta virtud se usó con fines cuestionables al final. Todas estas virtudes son buenas, no son virtudes malas, siempre y cuando los fines pues, no perjudiquen a las personas, no perjudiquen a la población. No es bien visto que por alcanzar un objetivo en relación a algo, entonces se tomen medidas que, por decirlo de alguna forma un poco más clara, pase por encima de las personas o por encima de otras personas con obtener un fin específico. También hubo otra virtud que la podemos catalogar como eficiencia. Había eficiencia y eran profesionales organizados. ¿Por qué? Porque resulta que a lo largo del caso se pudo evidenciar que lograron gestionar un gran volumen de información de forma precisa y ordenada. Esto se hizo gracias al conocimiento de muchos profesionales, como lo mencionamos anteriormente, y que la finalidad que se llevó a cabo pues fueron los resultados de unas elecciones, ¿sí? Se analizaron los datos, se tomaron las estrategias de poder llegar a los diferentes públicos, de crear información personalizada con el fin de persuadir a esos usuarios de la red social de Facebook, y pues al final pues esa información fue manipulada. Podemos también podemos entonces ver también que hubo, por decirlo así, vicios, cosas que no estuvieron del todo bien vistas. Estamos hablando de que hubo avaricia, hubo codicia, por una razón, porque se le dio prioridad o se priorizaron ciertos beneficios, tanto económicos como políticos, sobre los derechos de cada usuario, en este caso de la red social. Recordemos de que los usuarios a los cuales se les aplicó esta encuesta o a través del cual se recopilaron los datos, pues fueron los usuarios de Facebook, ¿sí? Y que no solamente fueron los usuarios que hicieron este link, esta encuesta, sino los amigos que tenían, o sea, los otros usuarios, amigos de ese usuario inicial. Entonces, la información que se recolectó fue grandísima, fue un volumen altísimo de personas, entonces, pues, ahí fue donde hubo un acto también de irresponsabilidad, porque no se asumieron las consecuencias de los actos hasta que se hizo público el escándalo. Hasta ese momento fue que se comenzaron a asumir las responsabilidades de las acciones que se llevaron con el fin de poder llevar a cabo una campaña política. También por parte de los usuarios hubo cierta preocupación por la justicia y la dignidad de las personas, porque trataron a las personas como solamente medios con el fin de obtener un fin político y comercial. Fueron personas que fueron usadas para beneficiarse, en este caso, una campaña presidencial. Entonces, de este tema quizás pueda haber muchas más cosas que mencionar, pero si bien es cierto, esto nos lleva a pensar y analizar de que nuestros datos personales deben de estar cuidados y protegidos, y de hecho hay una política que habla precisamente de eso. Bueno, entonces, más que una política, es una declaración universal de los derechos humanos
específicamente en el artículo 12. Esta fue adoptada por la ONU en el año 1948, donde establece los derechos fundamentales universales. Dice así el artículo 12: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias o ataques. Entonces, como podemos ver, no se tuvo en cuenta el cumplimiento de esta declaración. Entonces, pues todo este caso ha permitido tomar medidas mucho más drásticas y contundentes alrededor de los datos de todas las personas. Entonces, es importante tener en cuenta y tener presente de que nuestros datos primero deben de estar protegidos y que el Estado pues debe de velar por el cumplimiento de las diferentes leyes que se establecen en relación a la protección de los datos de todas las personas. Bueno, entonces, avanzando en este caso, planteamos una reflexión sobre cómo la ética, la bioética y la axiología influyen en la práctica profesional en las áreas de la comunicación y el diseño. Entonces, nosotros como equipo hemos llegado a una serie de conclusiones o de reflexiones que estas tres temáticas, por así decirlo, en este caso la ética, la bioética y la axiología, influyen en la práctica profesional de una manera importante, específicamente en áreas como la comunicación y el diseño. Para nosotros fue importante lograr entender y comprender que estas áreas están conectadas desde su individualidad, porque primero, la ética marca los límites de lo correcto en el ejercicio profesional. Dice que mientras la bioética establece la responsabilidad frente a la vida y la axiología aporta los valores que dan sentido al trabajo, orientándolo hacia el bien común y no solo hacia la utilidad económica. Entonces, vamos a tratar de desglosarlo un poco más detallado. Entonces, hablamos de que la influencia o cómo la influencia de la ética en la práctica profesional en el área de la comunicación y el diseño. Entonces, ¿cuál es la influencia? La influencia es que permite orientar a los profesionales para actuar con honestidad, para actuar con transparencia y para actuar con responsabilidad social. Esto a su vez evita de que se manipulen, de que la información sea difundida por medio de noticias falsas y que los mensajes, de que no se presente ningún tipo de mensaje ni discriminatorio o engañoso. Por otro lado, en cuanto al diseño, se fomenta el respeto por la propiedad intelectual y la autenticidad de las creaciones. Quiere decir de que se le da importancia y respeto a los derechos de autor, es decir, no podemos pensar de que un comunicador altere la información con el fin de favorecer a una persona o a una entidad. Bueno, debe de ser un profesional imparcial. En el caso de los diseñadores, pues entonces se va a abstener de rechazar o de participar en campañas publicitarias que promuevan estereotipos dañinos, es decir, en cosas que perjudiquen a las demás personas, ¿no? Desde la ética, en la práctica profesional van a haber límites y esos profesionales van a tener claro de que no van a permitir pasar por encima de sus principios con el fin de favorecer a cierta persona o a cierta circunstancia, o llamémoslo simplemente un interés. Dejémoslo en un interés sin entrar a puntualizar. Bueno, entonces la influencia de la bioética en la práctica profesional en el área de la comunicación y el diseño, bueno, es que a través de esta bioética se centra en la vida, en la salud. También impacta en estas áreas cuando se trata de la tecnología, de biomedios, de comunicación digital y del diseño aplicado a la salud o al medio ambiente.
En comunicación se interviene o hace referencia en el uso ético de los datos profesionales en las imágenes, por ejemplo, médicas que se pueda producir, o en su defecto en información sensible que puede surgir de las personas. En el diseño pues se relaciona con la sostenibilidad, con la ergonomía y el respeto por el bienestar humano y el ambiente. Por ejemplo, si hablamos de un profesional en diseño gráfico, esta persona pues elegirá el material que sea un tipo de material ecológico para su trabajo, para lo que vaya a realizar. En el caso de un comunicador que maneja la reserva de la identidad de las personas que intervienen en su trabajo, por ejemplo, puede ser en una campaña de salud pública o en otro tipo de actividad, siempre va a primar el buen uso y el manejo de la información de las personas, de sus clientes o con quienes esté desempeñando su labor. La influencia en este caso de la axiología en la práctica profesional del área de la comunicación de diseño, pues entonces básicamente se define los valores que guían el quehacer profesional, enmarcado en cuáles valores. Bueno, en valores como el respeto, también se tiene en cuenta la inclusión, el ser responsable, el actuar con justicia, tener creatividad y también pues hablar con veracidad de la información que se esté manejando. Esto a su vez, ¿qué permite? Bueno, permite jerarquizar qué es más importante en un proyecto, si prima un interés económico o si tiene un impacto social positivo. Se entra pues como a definir este tipo de criterios. Esto también permite la orientación a la creación de mensajes y de diseños que contribuyan o que construyan la cultura y a la ciudadanía. Entonces, un ejemplo, que un diseñador promueva la diversidad cultural en los proyectos donde se pueda desarrollar, donde se pueda pues como ejecutar. Entonces, podemos ver de que estos tres enfoques, tanto la ética, la bioética y la axiología, tienen enmarcadas unas definiciones bien claras que permiten tener claridad de cómo se puede aplicar en los diferentes escenarios o en las diferentes áreas. En este caso tomamos la comunicación y el diseño porque son ejemplos que van muy de la mano con lo que logramos analizar en el caso anterior, que fue objeto de estudio de esta unidad número 2, que fue el caso de la empresa Cambridge Analytica y de Facebook. Ambas empresas tuvieron responsabilidades, tuvieron la actuación que tuvieron con los fines que ya hemos podido documentarnos, leerlos. Nosotros pues tratamos de llevar a cabo un proceso de investigación que nos permitió pues como entender el contexto. Sin embargo, como preámbulo a esta unidad, también recibimos un preámbulo del análisis para desarrollar el estudio y poner en práctica este caso. Entonces, como dijimos, estos tres enfoques, tanto de la ética, bioética y la axiología, tienen una serie de conceptos que vale la pena volverlos a remarcar. Entonces, ya para ir concluyendo, entonces, la ética básicamente lo que define es que es un conjunto de principios que orientan lo correcto o lo incorrecto en una conducta profesional. En el caso de la bioética, pues es una rama de la ética que permite reflexionar sobre cómo los dilemas morales relacionados con la vida, la salud y la tecnología. Y por último, en relación a la axiología, entonces es el estudio de esos valores que, como dijimos, valores como la honestidad, la transparencia, se jerarquizan en la práctica profesional, ¿sí? Entonces, yo creo que analizar estos conceptos, analizar estas definiciones nos permite no solamente, o nos permite en términos generales a nosotros como profesionales, cómo queremos nosotros vernos. Uno como profesional decide hacer muchas cosas. Yo decido hacer lo que para mí es lo moralmente correcto. Todos tenemos criterios muy personales y yo creo que eso se ve reflejado en nuestro quehacer profesional, ¿sí? Muchas veces nuestras conductas pueden ser cuestionadas, otras veces nuestras conductas pueden ser objeto de admiración, de quizás para muchas otras personas ser un punto de referencia,
porque se ha quizás hecho cosas buenas y porque finalmente cada profesional define cómo se quiere ver, cómo quiere que la sociedad lo vea, cómo quiere que los demás vean su trabajo. Entonces, estos enfoques nos permiten a nosotros plantearnos una serie de reflexiones sobre la responsabilidad de la ética en el ámbito profesional. Entonces, ya para ir concluyendo con esta parte final, entonces, en cuanto a la ética, una de las responsabilidades profesionales es que permite brindar a los profesionales unas bases para que esos profesionales o nosotros como profesionales actuemos con responsabilidad, con honestidad y con justicia. Siempre van a haber decisiones difíciles, van a haber decisiones que muy seguramente no están al alcance de cada uno de nosotros, pero siempre van a haber leyes que van a respaldar qué es lo correcto, cómo se debe de actuar, sin que se cause afectación a las personas o a la sociedad. Yo creo que es importante que como profesionales y éticamente responsables tengamos claro de que existen leyes, que existen pautas que nos permiten a nosotros tener la orientación de cómo actuar en diferentes circunstancias de la vida. Por ejemplo, hablemos de un abogado, ¿sí? Son profesiones que son bien complejas y que son importantes, pero que si bien es cierto, las leyes demarcan cómo se debe actuar frente a ciertas circunstancias, ¿sí? Muchas veces no es lo que pensemos, no es lo que creamos, sino es lo que está escrito, en este caso como las leyes. Las leyes nos marcan las pautas de qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer, cómo respalda la ley el derecho a los ciudadanos, el derecho a las personas, también los deberes y bueno, una cantidad de cosas que como profesionales vamos a tener la responsabilidad de tomar esas decisiones y de tener esas bases que nos permitan actuar, como lo dijimos inicialmente, con responsabilidad, con honestidad y con justicia. Bueno, en cuanto a la bioética, ¿cuál es esa responsabilidad ética en el ámbito profesional? Entonces, básicamente, preparar profesionales que estemos con la capacidad de decidir, que se respete ante todo la dignidad humana, que se respete la vida y que se respete también el medio ambiente. ¿Esto qué permite? Que como profesionales se le dé promoción a un proceso de investigación responsable, que se lleve a cabo el tema del consentimiento informado y que haya respeto por la protección en general. Que haya ese tipo de responsabilidad, por ejemplo, como la protección al planeta y demás. Bueno, y ya para finalizar, en cuanto a la axiología, la responsabilidad profesional es que permite contribuir a que el profesional se interiorice en relación a sus valores, que como lo dijimos hace un momento, valores como la justicia, valores como la solidaridad, valores como la responsabilidad, como el respeto y como la excelencia. ¿Sí? Que esos valores realmente sean interiorizados por cada profesional y que finalmente sean adoptados. ¿Esto qué permite? Permite establecer una relación o una diferencia entre lo que es útil y lo que es valioso, evitando que las decisiones se basen en intereses económicos o políticos. Entonces, la información o la formación de profesionales no solo busca que se adquieran una serie de competencias básicas, aunque son importantes, ¿sí? Son importantes, pero lo que se busca es que seamos profesionales íntegros, que haya integralidad en los seres humanos, que seamos responsables, que se lleve a cabo con justicia y que sobre todo haya un alto compromiso con la sociedad y con la vida. Yo creo que todos desde las diferentes profesiones que tengamos debemos asumir nuestro rol, nuestra labor con mucho respeto, con mucha responsabilidad, pero ante todo tener esa conciencia de ser honestos con nosotros mismos. Quizás en ocasiones podemos pretender creernos ciertas mentiras, pero a la larga, si somos honestos, vamos a determinar de que no nos podemos engañar a nosotros mismos, pero que si tomamos esa conciencia de que debemos de ser honestos, responsables, pues entonces creo que habrá una gran cantidad de profesionales competentes, no solamente de su conocimiento, sino en el ser, cómo son como personas. Y bueno, queremos concluir con lo siguiente. Queremos dejar la siguiente reflexión. Entonces, para finalizar, la ética básicamente nos ofrece a nosotros esos principios generales de nuestra conducta. Dejémoslo hasta ahí.
La bioética a nosotros nos permite aplicar cada uno de esos principios en relación a los temas de la vida, de la salud y de la tecnología. Y la axiología nos enseña a reconocernos, ¿sí? A reconocer y a dar como esa jerarquización en los valores que nos permite llevar una práctica profesional. Entonces, con esto damos por terminada esta unidad número 2, esta exposición del caso, estas reflexiones, y bueno, consideramos que lo que aquí se plasmó juntamente con mis compañeros, con Garit Sofía y con Héctor Fabio, pues fue un análisis del caso lo más detallado posible. Y bueno, muchas gracias a la docente, muchas gracias a los compañeros por sacar de su tiempo, escucharnos, y bueno, sé que las demás intervenciones también estarán muy, muy agradables, y no solamente agradables, sino con un alto compromiso, como se ha venido evidenciando en nuestra carrera. Muchísimas gracias, gracias a todos por oírnos y por vernos.